Agradecer muchísimo a nombre del grupo parlamentario, de mis compañeras senadoras, de mis compañeros senadores, la presencia del secretario de Hacienda, del doctor Luis Videgaray. El secretario de Hacienda ha estado, esta es nuestra novena plenaria, ha estado usted con nosotros 8 veces. La primera no se podía, estaban ustedes en un receso antes de tomar posesión. Nosotros tomamos posesión el 1 de septiembre, ustedes el 1 de diciembre. Y siempre ha sido solidario en todas las plenarias, siempre ha sido abierto, con enorme sensibilidad para sacar adelante uno de los temas más complejos que tenemos en nuestro país, sin duda alguna, que es la economía, pero un problema no solo complejo en México, sino profundamente complejo en el mundo entero. Nosotros, señor secretario, usted lo sabe, hemos estado siempre al lado del presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto. Hemos estado atentos siempre a las solicitudes que como secretario de Hacienda nos ha solicitado, siempre pensando en que al país le vaya bien y en algo fundamental que es su preocupación, que la desigualdad en el país vaya desapareciendo. No podemos seguir con los grados de desigualdad que hay en el país y hace todos los días usted y sus colaboradores un enorme esfuerzo para sacar adelante al país en momentos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo. Yo le agradezco su presencia a nombre de mis compañeras y compañeros. Agradezco que haya traído usted al doctor Osvaldo Santín, titular de la Oficina de Coordinación, que está aquí con nosotros, a la maestra Claudia Algori Guzmán, titular de la Unidad de Comunicación Social, a Rodrigo Reina, titular de la Unidad de Apoyo Técnico, y saludo con mucho respeto al secretario de Gobierno del Estado de México. Señor secretario, usted conoce perfectamente la dinámica de las plenarias de los senadores y las senadoras del PRI, sabe perfectamente que en el tema económico tenemos preocupaciones y nos da mucho gusto que usted venga aquí y nos platique cómo va el país, cómo va el mundo, dónde nos encontramos y cómo siente usted que va a ser el 2017. Se ve, después de una caída hace un año de nuestro petróleo, de tenerlo durante 12 años por arriba de $100 el barril, haberlo tenido alrededor de 28, 30 y ahorita encontrándose en un alrededor de 40, 45 dólares, entendemos que dejamos de recibir miles de millones de pesos por esta consecuencia. Por eso le volvemos a dar la bienvenida a un hombre leal al presidente de la República, a un hombre que se esfuerza todos los días, me consta en lo personal, en su trabajo, en sus desveladas. Sé que tuvo, y lo saben todas mis compañeras y compañeros, un problema afortunadamente muy pequeño de salud y sabemos que está haciendo un esfuerzo por estar el día de hoy con sus amigas y sus amigos senadores. Sea usted cordialmente bienvenido, señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Emilio. Es un privilegio para mí nuevamente estar en esta reunión plenaria. Lo primero que quiero decir es gracias por volverme a invitar, porque he tenido el honor, el gran gusto de estar aquí con ustedes en su reunión plenaria, en todas en las que, a todas a las que me han invitado, y siempre han sido espacios no solamente de trabajo, de análisis, sino sobre todo de una gran solidaridad con el proyecto de país que representa el presidente Enrique Peña Nieto, y lo debo decir con un gran reconocimiento. Han sido siempre ustedes un apoyo invaluable para las acciones y las políticas públicas que hacemos desde la Secretaría de Hacienda. Vamos a hablar en este espacio que ustedes me conceden de varios temas. Vamos a hablar de crecimiento económico, vamos a hablar
de los precios de los energéticos, la evolución de la deuda, cómo viene el paquete económico. Pero antes de entrar a todo esto, yo quiero hacer con ustedes una reflexión, agradeciendo, por supuesto, en primer lugar, la anfitrionía, la generosidad y el liderazgo de Emilio Gamboa. Emilio, gracias nuevamente por la invitación, pero sobre todo por el gran trabajo en la coordinación. Tú coordinas a tus pares, senadoras y senadores, todos, que son liderazgos fundamentales en la política mexicana y que juntos han logrado transformar a México. Un poco de lo que vamos a hablar es eso, cómo ustedes han transformado y siguen transformando a México. Gracias, Emilio, con todo mi afecto y reconocimiento. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Quiero saludar también al secretario general de Gobierno del Estado de México. Gracias, querido Pepe, por la anfitrionía y muchos saludos al señor gobernador, a nuestro amigo Erubiel Ávila. Decía que antes de empezar a hablar con las cifras, de las cifras y de cómo vamos, quiero hacer con ustedes una breve reflexión que tiene que ver con la decisión de ejercer el poder público. Para todo aquel que participa en política, todo aquel que aspira a un cargo de elección popular o a un cargo administrativo de alta responsabilidad, el propósito, a final de cuentas, es hacerlo para transformar una realidad, en este caso la realidad nacional. Transformar la realidad, cambiar las cosas para bien. Nadie nunca ha dicho que sea fácil, que sea sencillo, que sea rápido. Los cambios profundos, de hecho, no son nunca instantáneos. De hecho, casi la prueba del ácido de un cambio de veras es que cueste trabajo. El verdadero cambio enfrenta resistencias, retos de implementación, y muchas veces al principio son más evidentes los costos y los problemas que los beneficios. Pero lo que ustedes como senadoras y senadores de la República han hecho y están haciendo es atreverse a transformar a México en equipo con el presidente de la República. Y esto lo quiero decir frente a ustedes, primero como un reconocimiento a su trabajo, a su valentía y a su liderazgo. Pero segundo, también para poner en perspectiva y en contexto lo que a veces en la opinión pública, que tiende a concentrarse en los hechos del día, como es natural y ocurre en todos los países y en todas las democracias, a veces se pierde la perspectiva. Pero quienes no pueden perder la perspectiva son los que toman decisiones. Y las decisiones que ustedes han tomado son decisiones trascendentes, de fondo, fundamentales, que hoy están transformando a México. Este es un momento de congruencia. Este es un momento que exige tenacidad y disciplina en la implementación de los cambios, pero también exige la capacidad de ir más allá de lo que se dice día a día o ahora minuto a minuto en los medios de información, para poder ver con mayor visión cómo el país sí se está transformando y cómo México sí está cambiando y está cambiando para bien. Sin duda es una ruta que exige valor, un valor que ha tenido el presidente de la República, que lo dijo claramente desde el principio de su administración, cuando dijo que no venía a administrar, que él quería gobernar para transformar. Y se atrevió, y ustedes se han atrevido igualmente. Creo que, como lo dice el presidente ahora que aparece los promocionales del cuarto informe de gobierno, las cosas buenas efectivamente se cuentan poco, pero cuentan mucho. Y creo que hay muchas cosas buenas. Déjenme platicar un poquito con ustedes cómo va la economía, porque en la economía específicamente hay muchas cosas buenas que a veces se nos pierden de vista. Y antes de empezar la presentación,
déjenme hacer con ustedes una reflexión que para quienes lo vivimos y lo recordamos, sirve para poner en perspectiva lo que hoy está viviendo la realidad económica del país. Si alguno de nosotros nos hubieran dicho hace 20 años, hace 15 años, ¿qué le pasaría a México si tenemos una caída de 2/3 partes del precio del petróleo y una depreciación del peso frente al dólar del 50%? Todos conocíamos la respuesta. México entraría en una recesión, crecimiento negativo, alta inflación, colapso en el crédito bancario, desempleo. Esto es exactamente lo que pasó en México. ¿Y qué es lo que estamos observando? Que la economía mexicana sigue creciendo, por supuesto no a las tasas que nos gustaría ver, pero sigue creciendo y de manera muy consistente. Y tenemos una gran estabilidad financiera. De hecho, la inflación más baja de la historia, las tasas de interés más bajas en décadas, está creciendo el empleo. Tenemos la tasa de desempleo, por ejemplo, la que se anunció ayer para un mes de julio, pues es la más baja que se tenga registro para un mes de julio. La informalidad está finalmente, después de 15 años de crecer cada año, la informalidad está disminuyendo. Y todo esto en un entorno internacional extraordinariamente complejo. Y la pregunta que estamos obligados a hacernos, más allá de la coyuntura y el debate político que a veces obliga a enfocarse en los temas precisamente de coyuntura, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué México está teniendo este comportamiento, la economía mexicana indudablemente positivo ante un entorno internacional tan complejo? Y la respuesta es muy clara. Primero, porque el presidente Peña ha actuado con una gran responsabilidad en materia económica financiera y se le ha dado prioridad a la estabilidad. Y segundo, y hay que decirlo, porque en México se están implementando cambios fundamentales que van a permitir al país, no solamente en los próximos años, sino en las próximas décadas, crecer de una manera más acelerada. Y ese era el compromiso, y ese es el compromiso que ustedes y el presidente han venido cumpliendo. Y lo han venido cumpliendo, sin duda, de una manera profunda y con gran amor por México. Si vamos a la presentación, por favor, a la primera lámina. Quiero, la que sigue, por favor. Bueno, la primera cosa que, entrando ya un poco con más detalle en materia, es reconocer que el buen desempeño de la economía ante un entorno internacional tan complicado, pues solamente se puede explicar por un buen desempeño del mercado interno. Y esto es algo que recordemos, durante muchos años se decía, el problema en México es el mercado interno, la demanda doméstica. Hoy lo que estamos viendo es que lo que mantiene el crecimiento de la economía es el consumo de las familias mexicanas. Déjenme compartir con ustedes algunos datos. Adelante, por favor. Bueno, primero, aquí está la caída del precio del petróleo, lo decía Emilio, después de varios años, muchos años de tener precios muy altos, pues de pronto tenemos precios que son francamente muy bajos. Ahí ven ustedes en la lámina, en la gráfica de la izquierda, el comportamiento del precio del petróleo a nivel internacional. Por cierto, quiero compartirles una buena noticia que seguramente ya la vieron en los medios de comunicación. Hemos ya logrado cubrir al 100% el riesgo del precio del petróleo para el año que entra. Completamos ya la adquisición de las coberturas petroleras, lo hicimos a tiempo y podremos presentar al Congreso de la Unión un paquete económico con un precio de petróleo que tenga certidumbre. Por otro lado, también ha habido una reducción en la plataforma de producción, que es lo que se muestra en la gráfica del lado derecho. Esta combinación de menores precios del petróleo y menor producción, pues implica dos cosas. Primero, que la actividad económica petrolera está teniendo una contracción importante.
Hay áreas del país donde el fenómeno se muestra con gran dramatismo, como es el caso del estado de Campeche, lo vemos en Ciudad del Carmen, lo vemos también en Tabasco, en algunas regiones de Veracruz. Sin duda, tenemos una contracción importante de la actividad petrolera y por eso el presidente de la República ha puesto en marcha medidas muy específicas de reactivación económica en las zonas petroleras. Pero segundo, también implica un reto muy importante para las finanzas públicas. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Con respecto al entorno externo, aquí quiero llamar la atención de ustedes sobre un hecho. No solamente el problema es la caída del precio del petróleo, un problema que nos está restando dinamismo en la economía mexicana es el estancamiento de la producción industrial en Estados Unidos. Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y esto por qué es tan importante? Les doy un dato. México, las exportaciones de México, las exportaciones petroleras, representan el 6% de las exportaciones totales. Las exportaciones manufactureras representan el 89% de las exportaciones totales y más de 80% son a Estados Unidos. El principal determinante, lo que explica la demanda por nuestras exportaciones, es el comportamiento de la producción industrial en Estados Unidos. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, desde 2015 y en 2016, el comportamiento de la producción industrial en Estados Unidos ha sido negativo. No solamente no ha crecido, sino que se ha contraído. Las líneas, las barritas en rojo muestran ya lo que se espera sea el crecimiento en los próximos trimestres. Ojalá ese sea el caso y veamos una recuperación. Pero lo que es un hecho es que en los últimos 5 trimestres hemos visto estancamiento o caída en la producción industrial. Eso explica, por ejemplo, por qué las exportaciones automotrices o las exportaciones manufactureras no automotrices no están creciendo. Es decir, la demanda externa, no solamente por petróleo, sino la demanda externa por casi todo lo que produce México, está disminuyendo. Por lo tanto, la carga del crecimiento económico depende del mercado interno, no de la industria petrolera, no de la industria manufacturera de exportación. Hoy nuestro dinamismo depende del mercado interno. Adelante. En este entorno, México, y esto también hay que decirlo, ha seguido creciendo. Estamos creciendo a una tasa, por supuesto, distinta de la que nos gustaría, pero vale la pena examinar un poco cómo se desagrega este crecimiento. Primero, si lo vemos por los 3 grandes sectores, el agropecuario, el de servicios y el industrial, pues vemos que claramente el sector con menor dinamismo es precisamente el sector industrial. En el sector industrial es donde está catalogado, ahí dentro de la producción industrial está toda la industria petrolera y toda la industria manufacturera. Es notable que a pesar de todo ello, siguen siendo tasas positivas de crecimiento en el sector industrial. Vean ustedes el crecimiento del sector agropecuario, un crecimiento de casi 4%, y el sector servicios, que es donde está incluido también el comercio, está creciendo a más de 3%. Si hacemos un ejercicio de ver cómo está creciendo la economía sin considerar el sector petrolero, la economía está creciendo más del 3%. Incluso la producción industrial, si quitamos petróleo, está creciendo 2.3% anual. Es decir, todos quisiéramos que México estuviera creciendo más. Todos quisiéramos ver las tasas de crecimiento a las cuales este país sin duda puede crecer y va a crecer cuando tengamos un entorno internacional más favorable. Pero en esta situación global de caída tan pronunciada del precio del petróleo y de estancamiento en la producción industrial de nuestro principal mercado de exportación, es notable que la economía mexicana sigue creciendo. Y estas son las cosas que vale la pena decir. Y estas son las cosas que tenemos que cuidar. ¿Y cómo cuidar este crecimiento? Pues tiene que ver con cuidar la estabilidad, que es lo que permite que siga floreciendo
el mercado doméstico y la demanda interna. Adelante, por favor. Vean ustedes estas cifras. El consumo privado entre enero y mayo está creciendo al 3.6%. Las ventas a tiendas iguales, es decir, comparando el mismo número de tiendas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, es decir, por ejemplo, todos los supermercados, están creciendo entre enero y julio al 4.8% por arriba de la inflación. Para poner en perspectiva si este es un buen dato o no, quiero compartirles que este es el mejor incremento que ha habido en la historia del indicador. Desde que se lleva registro del comportamiento de las ventas en las tiendas de autoservicio y departamentales, el comportamiento que hemos visto entre enero y julio, los primeros 7 meses del año, es el mejor que se ha visto en la historia del indicador. Y vean el dato, por ejemplo, para ilustrarlo, de las ventas de automóviles. Solamente en el mes de julio se vendieron 131,000 vehículos. Esto es un incremento del 17.9% anual y es la mayor cantidad de vehículos vendidos en un mes de julio en toda la historia. Y vale la pena hacer esta reflexión. Cuando una familia toma la decisión de comprar un vehículo, lo hace por 2 razones. Primero, porque tiene la capacidad, y segundo, porque tiene la confianza. Entonces, vale la pena contrastar estas cifras, que son reales, que son datos duros, con la percepción que a veces se quiere generar de que en la economía mexicana no se tiene elementos de crecimiento, no se tiene estabilidad y no está mejorando la condición de vida de las familias mexicanas. Adelante, por favor. Una de las razones fundamentales por las que crece la demanda interna y crecen las ventas al consumidor, pues es porque hay una robusta y consistente creación de empleos. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han creado ya 2.1 millones de empleos formales. Esto para alcanzar en julio 18.3 millones de empleos. Y sin duda alguna, esta creación consistente de empleo formal es uno de los motores fundamentales que explican por qué el mercado interno está creciendo. En segundo lugar, la inflación. Tenemos una inflación históricamente baja. Alguien en una entrevista ayer me hacía recordar que hubo meses en 1987 donde la inflación en un mes estuvo por arriba del 15% en un mes. Hoy tenemos inflación por abajo del 13% en todo el año. Y esto es muy notable a pesar de la depreciación del tipo de cambio, que se sigue manteniendo una inflación baja. Todo esto implica mayor empleo, menor inflación, implica que está creciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Y esta es la clave. Porque, a final de cuentas, uno de los objetivos fundamentales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que la gente gane más por su trabajo. Y hoy lo estamos viendo y de una manera sostenible y consistente. Entre enero y julio los salarios contractuales crecieron 1.6% por arriba de la inflación. Es decir, hubo un incremento en estos primeros 7 meses del 1.6% en términos reales en el poder adquisitivo del salario. Alguien puede decir, bueno, 1.6% es poquito. Pues es la mejor cifra que ha tenido México desde el año 2001. Esto quiere decir que las políticas públicas que han implementado los poderes legislativo y ejecutivo en estos 3 años y fracción están reflejándose en el bolsillo de los trabajadores mexicanos. Y algo muy importante, está disminuyendo la informalidad laboral por primera vez en muchos años. Adelante, por favor. El desempeño favorable de la economía mexicana es producto, como lo he repetido ya, del cambio estructural y de acciones responsables que han permitido preservar la estabilidad y apuntalar el crecimiento económico. Adelante. Esta
esta gráfica vale la pena ponerla en perspectiva, porque ustedes fueron actores fundamentales de una de las reformas que en su momento fue extraordinariamente controversial. Me atrevo a decir, la más polémica, la que mayor resistencia generó, como ocurre cada vez que en cualquier país, en cualquier democracia, se propone fortalecer los ingresos públicos a través de una reforma tributaria. Pero hoy no cabe la menor duda que es gracias a la reforma hacendaria que se ha preservado la estabilidad económica y por lo tanto se ha protegido la economía de las familias mexicanas y el crecimiento económico. Vean ustedes estas cifras. La primera, los ingresos totales del sector público federal representan actualmente el 17.7% del Producto Interno Bruto, cifra no muy diferente a la que teníamos en 2012, pero lo que es notablemente distinto es la composición. En 2012, más de la mitad de los ingresos totales eran ingresos petroleros, 8.9%, y los tributarios eran solamente 8.4%. Los ingresos petroleros en 2015 representan solamente representaron menos de 20% de los ingresos. Es decir, ha habido una muy consistente despetrolización, si me permiten el término, de las finanzas públicas. Afortunadamente, México se atrevió. El Congreso de la Unión tuvo la altura de miras para hacer a tiempo una reforma tributaria que hoy nos da las bases de estabilidad que permite que México siga creciendo. Cuando preguntábamos hace un rato, ¿cómo es posible que se caiga 2/3 partes el precio del petróleo y México siga creciendo y tenemos baja inflación y tenemos estabilidad? Aquí, señoras senadoras, señores senadores, está una de las piezas fundamentales de la explicación, la reforma hacendaria de 2013, que sin duda alguna, hoy ya es evidente, primero, que sí elevó la recaudación, segundo, que no incrementó la informalidad, tercero, que no dañó al mercado interno. ¿Se acuerdan que era algo que nos decían mucho quienes se oponían a la reforma? Vieron ustedes ya las cifras. Hoy lo que está haciendo crecer a México es el mercado interno. Y por otro lado, que nos ha permitido enfrentar de manera exitosa la caída tan abrupta en los ingresos petroleros. Adelante. Un segundo elemento muy importante, donde ustedes también tienen un mérito fundamental, es la reforma financiera. Recordemos, la reforma financiera fue una reforma mucho menos controversial, tal vez no llegó a las primeras planas como otras reformas, pero fue una reforma muy importante, y lo importante es que está dando resultados. Recuerden ustedes, la premisa de la reforma financiera era que en México hubiera más crédito y más barato. Veamos las cifras. En 2012, el crédito total al sector, el financiamiento interno al sector privado era apenas del 25% del Producto Interno Bruto. Al segundo trimestre de 2016, esta cifra ya es de 32.3% del Producto Interno Bruto. De hecho, vamos en ruta para terminar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, llegando al objetivo que se señaló en la reforma del 40%. Se están cumpliendo los objetivos. Y algo muy importante, el crédito no solamente hay más crédito, sino que el crédito es más barato. Vemos disminuciones en las tasas de consumo, en las tasas del crédito a las empresas, en las tasas del crédito hipotecario. Y si vemos cómo está creciendo el crédito en diferentes segmentos, la variación anual, junio-junio, que es el dato más reciente que tenemos, el crédito a las empresas está creciendo 14.5%. Esto es significativamente mayor que el crecimiento de la economía. Está creciendo 6 veces más que la economía el crédito a las empresas. El crédito al consumo está creciendo 11.2% y el crédito a la vivienda está creciendo 4 veces más que la economía al 10%. Estas son cifras indudablemente muy alentadoras que muestran que una de las grandes reformas, en este caso no la más polémica,
no la más debatida en los medios de comunicación, pero sí una muy importante. Recordarán ustedes modificaron 34 leyes en una reforma técnicamente muy compleja. Esta reforma está dando resultados y además está ocurriendo de una manera muy sana, porque la cartera vencida de la banca no solamente no se ha incrementado, sino que está disminuyendo, y los niveles de reservas, de capitalización, de liquidez de los bancos están muy sanos. Es decir, la reforma está dando resultados y vamos a continuar implementándola. Por cierto, en materia de crédito quiero destacar dos resultados muy específicos de la reforma financiera. Una que tiene que ver con el crédito al campo, donde se ha revitalizado a la Financiera Nacional de Desarrollo, y hoy tenemos un programa exitosísimo de crédito a los pequeños productores, donde la tasa de interés es de 7,5% y no se pide garantía real, la única garantía es la cosecha, y para las productoras mujeres la tasa es del 6,5%. Y lo que hemos visto en estos segmentos es que la cartera vencida, ya tenemos más de 250,000 créditos otorgados bajo esta modalidad, la cartera vencida no llega ni al 2%. Esto quiere decir que abrir la puerta del crédito, en este caso al campo mexicano, es un éxito y es algo que es la reforma financiera la que nos lo permite hacer, al haber redefinido el mandato de la banca de desarrollo, en este caso la Financiera Nacional de Desarrollo. Y lo mismo lo estamos viendo en créditos a los jóvenes, en créditos a las mujeres. Lo estamos viendo de manera muy importante en el segmento de mayor crecimiento en el mercado de crédito, que es el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Adelante. Permítanme hablar un poquito de las tarifas de los energéticos y las tarifas en materia de telecomunicaciones. Empecemos por la electricidad. Primero, las tarifas domésticas, las tarifas para el 98%, 98.7% de los hogares mexicanos han disminuido en términos reales casi 10% desde la aprobación de la reforma energética. Y este es un dato que a veces yo veo en los medios o en las redes sociales que se pierde completamente en perspectiva. Porque si bien es cierto que hemos tenido un reciente incremento de las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial, las tarifas que pagan los hogares mexicanos, el recibo de la luz del 98.7% de los hogares mexicanos, sigue siendo significativamente más bajo de lo que era cuando entró en vigor la reforma energética. Las tarifas en términos nominales han disminuido ya 4%, que en términos reales representan casi 10% cuando ajustamos por el efecto de la inflación. Y ahora, las tarifas eléctricas para uso industrial, por ejemplo, las tarifas de alta tensión, a pesar de el reciente incremento anunciado ya para el mes de septiembre, aún a pesar de este incremento, que obedece a que creciera el precio de los energéticos, particularmente el gas natural y el combustóleo también, siguen estando por debajo de lo que fue el inicio, la aprobación de la reforma, el momento en que se aprobó la reforma energética. De hecho, las tarifas para la industria son 16% más bajas que el momento en que se aprobó la reforma energética. Las tarifas telefónicas, y estos son el tipo de cosas cuando dice el presidente, las cosas buenas se cuentan poco, pero cuentan mucho. Las tarifas telefónicas traen ya una disminución. Si comparamos julio de 2016, es decir, hace apenas el mes pasado, contra junio de 2013, la telefonía celular, la telefonía móvil, en promedio ha disminuido en costo 41.5%. Y tomamos en cuenta que en México hay más de 100 millones de líneas de teléfonos celulares. Este ya es un artículo de consumo prácticamente para todas las familias mexicanas y por supuesto para todas las empresas mexicanas. Y por supuesto, qué decir de la disminución en las tarifas de la larga distancia. ¿Qué hay con respecto a el precio del gas licuado de petróleo, el gas LP?
Producto de la implementación de la reforma energética, se abrió la importación de gas LP, lo cual permitió que disminuyera el costo de manera importante para las empresas que venden y distribuyen el gas LP. Sin embargo, el Gobierno de la República pudo percibir que esta reducción en el costo para las empresas no se estaba reflejando en el costo para las familias mexicanas. Y se tomó una decisión muy clara hace algunos días, en el cual las secretarías de Hacienda, Energía y Economía, por instrucción del Presidente de la República, disminuyeron el precio máximo al que se puede vender el gas LP. Disminuyó 10% en promedio en el país, de manera automática. Y esto es un beneficio muy importante para las familias mexicanas, particularmente para las de menores ingresos. No todo el mundo en México consume gasolina, pero sí, prácticamente todas las familias mexicanas, incluso en las regiones más apartadas del país, ustedes lo saben mejor que yo, consumen gas LP. Y aquí claramente la reforma energética está generando este beneficio. ¿Qué ocurre con las gasolinas? Recordarán ustedes que la reforma energética prevé la transformación del mercado de las gasolinas y el diésel. De pasar de un mercado donde teníamos un solo proveedor, que es Petróleos Mexicanos, a un mercado abierto de libre competencia, y de un mercado donde el precio lo fija el gobierno, a un mercado donde el precio lo fijen la oferta y la demanda, como ocurre en prácticamente todos los países en el mundo. Y se estableció una fecha, el 1 de enero de 2018, para llegar a la completa liberalización del precio de la gasolina. Este año 2016 es un año de transición, donde el precio máximo, ya el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda lo que fija es un precio máximo de la gasolina, y hemos visto de manera incipiente en algunas estaciones de servicio como algunos empresarios, algunas gasolinerías están bajando los precios de manera marginal, pero empezamos ya a ver ese fenómeno. Y empezamos a ver cómo empiezan ya a surgir en algunas ciudades, el caso muy evidente es Monterrey, algunas nuevas gasolinerías ya con otras marcas. ¿Qué ha pasado en este año con el precio de la gasolina? El precio de la gasolina disminuyó al inicio del año. Recordemos que cayó 3%. Y conforme a lo largo del año se ha incrementado el costo de la gasolina, quiero destacar el costo de la gasolina porque los impuestos no se han modificado, siguen siendo los mismos. El costo de la gasolina ha alcanzado ya, con el último incremento que se anunció para septiembre, el techo que estableció el Congreso de la Unión. Sin duda alguna, ya el precio de la gasolina ya no podrá alcanzar un nivel superior en lo que resta del año, y lo que habrá de definirse como parte de la discusión del paquete económico por parte del Congreso de la Unión es qué tipo de transición habrá de ocurrir en el año 2017. Una posibilidad de la cual hemos hablado ya públicamente es acelerar la transición, no detenerla, sino acelerarla. Y esta es una posibilidad que está todavía en análisis, tiene sin duda beneficios potenciales importantes que habrá, pero será materia que habrá de proponerse al Congreso de la Unión, teniendo como Cámara de origen a la Cámara de Diputados, la próxima semana, cuando se vence el plazo para la presentación del paquete económico en 2017. Adelante, por favor. Con respecto al gasto público, algo que ha ocurrido en la administración del presidente Enrique Peña Nieto es que ha habido una mayor disciplina y mayor contención en el crecimiento del gasto, particularmente del gasto programable. Aquí con ustedes comparto esta lámina, esta gráfica, que muestra cómo creció el gasto programable. Recordemos ¿qué es el gasto programable? Es todo el gasto al que se le quita, con excepción de dos rubros, las participaciones a los estados y el costo financiero de la deuda.
que son dos cosas que no son programables. Una está definida por ley y otra pues simplemente es los intereses que se deben a los acreedores según la contratación en años anteriores. El gasto programable ha tenido, veamos las cifras, por ejemplo, del sexenio 2001-2006, tuvo un crecimiento en todo el sexenio del 5.9% en términos reales. En el sexenio siguiente, 2007-2012, tuvo un crecimiento de 4.9%. Y si vemos los primeros 3 años de esas administraciones, los crecimientos fueron de 7.6 y de 6.0. En el sexenio, en la administración del presidente Peña, los primeros 3 años, el crecimiento ha sido considerablemente menor. Este es un dato que se conoce poco, porque a veces escucho yo a algunos analistas, a veces a algunos actores políticos, que afirman que en esta administración el gasto ha crecido más que en administraciones anteriores. Los datos ahí están y muestran con toda claridad que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha habido claramente una mayor contención del gasto. Esto a pesar de que dentro del gasto programable está incluido el gasto en pensiones, que es un gasto que tampoco se puede realmente determinar o hacer a un lado, porque las pensiones son un derecho de los trabajadores. Y si ustedes ven como porcentaje del PIB anual promedio, las pensiones en 2001-2006 representaban el 1.8%, en 2007-2012 eran 2.4%, en los primeros 3 años de la administración son el 3.1%. Es decir, está creciendo el gasto en pensiones, que está dentro del gasto programable, y a pesar de ello, seguimos viendo un menor crecimiento del gasto programable. ¿Qué significa esto? Que la administración del presidente Enrique Peña Nieto está actuando con gran responsabilidad y está dándole prioridad a la responsabilidad hacendaria para proteger, insisto, la estabilidad del país y la economía de las familias mexicanas. Adelante, por favor. Esta me la voy a saltar, se las dejo en la presentación. Adelante. El déficit público. La medida tal vez más importante del déficit público es el llamado balance primario. Y en los próximos meses vamos a escuchar, y sin duda será materia de debate en la Cámara de Senadores como Cámara Revisora de la Ley de Ingresos, el tema del balance primario. ¿Qué es el balance primario? Simplemente es todos los ingresos del gobierno menos todos los gastos, pero exceptuando el pago de intereses. Esta es una cifra que típicamente en un país o en una empresa o en una familia debe tener un saldo positivo. Sin embargo, en México hemos tenido un balance primario deficitario en los últimos 9 años. Esto también es importante decirlo. No los últimos 3 años, son los últimos 9 años. En respuesta a la crisis financiera de 2008-2009, al igual que muchos países en el mundo, entramos en una política de gasto público expansionista para compensar la falta de crecimiento económico. Y esta política ha continuado durante los últimos años, como ha ocurrido en muchos otros países. Esto implica que la deuda pública ha tenido un crecimiento consistente desde el año 2007 a la fecha. ¿Cuál es el objetivo fundamental del paquete económico 2017? Restablecer por primera vez en 9 años el balance primario superavitario. Se va a proponer al Congreso de la Unión, la cifra que anunciamos a finales de marzo fue un déficit de 0.2%. Esto todavía puede variar según las cifras que se presenten la próxima semana a la Cámara de Diputados, pero por primera vez en mucho tiempo habremos de restablecer el balance primario en la economía. Esto va a permitir estabilizar la razón de deuda a Producto Interno Bruto, es decir, la deuda pública, que ha venido creciendo de manera consistente desde hace muchos años. Este es un elemento central, indispensable,
para preservar la estabilidad económica del país. Y por cierto, la propuesta del paquete económico, quiero ser muy claro, no implicará ninguna modificación de carácter tributario que implique mayores impuestos o nuevos impuestos. El presidente de la República va a cumplir su palabra. Una vez aprobada la reforma hacendaria de 2013, el presidente de la República se comprometió frente a los mexicanos a no proponer al Congreso de la Unión ni nuevos impuestos, ni incrementos en los impuestos existentes. Por lo tanto, la eliminación del déficit primario se habrá de proponer a través de un ajuste en el gasto público, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Adelante. Adelante, por favor. El paquete, quiero comentar que el paquete económico se presenta en septiembre, seguramente será el día 8, como se acostumbra cada año, es el jueves de la próxima semana. Y señor coordinador, señor presidente de la Comisión de Hacienda, estamos a sus órdenes, personalmente a sus órdenes, para, una vez que se presente el paquete económico, tener, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, de manera oportuna una reunión de trabajo con quienes deseen participar, naturalmente con los miembros de la Comisión de Hacienda, pero también todas aquellas senadoras y senadores que quieran participar para hablar con detalle del paquete económico. Quiero destacar, insisto, va a ser un paquete económico realista. Los pronósticos van a ser pronósticos conservadores. Ya dimos a conocer cuál será nuestro pronóstico de precio del petróleo, que está basado en lo que hemos ya cubierto a través de la estrategia de coberturas. Nuestras proyecciones de crecimiento económico, de tasas de interés, de tipo de cambio, van a estar en línea con el promedio de los analistas económicos del sector privado y los organismos internacionales. Y será un paquete económico que tiene como objetivo fundamental la responsabilidad hacendaria y proteger la estabilidad de la economía mexicana. Pero también el paquete económico va a incluir algunas iniciativas novedosas que será para nosotros un privilegio en su momento compartir con ustedes, en materia, por ejemplo, de promover el emprendedurismo y la tecnología financiera, promover el ahorro voluntario en el sistema de ahorro para el retiro, mejorar el servicio profesional de carrera. Hay una iniciativa que será parte del paquete económico para darle mayor peso a la materia de fondo en los juicios de nulidad en materia fiscal. No está aquí en la lista, pero habrán ideas, habrán propuestas para simplificar el pago de impuestos, particularmente para las empresas pequeñas y medianas, incentivos para la inversión en ciencia y tecnología por parte del sector privado, y otra serie de temas que sin duda cada uno son temas importantes, pero insisto, no adelanto vísperas. Habremos de presentarlo a la Cámara de Diputados en los próximos días, y estaremos a sus órdenes, señor coordinador, para platicar a detalle, aportando elementos objetivos de carácter técnico, para lo que sin duda será una discusión importantísima, fundamental para el futuro del país en el Senado de la República en materia económica financiera. Aquí termino mi intervención, señor coordinador, nuevamente dándoles las gracias por el privilegio de estar aquí y de contar con su atención, pero sobre todo dándoles las gracias por el trabajo que ustedes hacen todos los días por México. Muchas gracias.